tardes, alumnos. Vamos a continuar con la unidad número 9, que trata de aparato respiratorio. Y deben saber que el sistema respiratorio está formado por diferentes estructuras que van a realizar el intercambio de gases entre la atmósfera y la sangre. El oxígeno es introducido dentro del cuerpo para su posterior distribución a los tejidos, y el dióxido de carbono, producido por el metabolismo celular, es eliminado al exterior. Las partes que van a componer el aparato respiratorio en la porción superior van a ser nariz, cavidad nasal y faringe. La nariz, ¿sí?, es la parte superior del sistema respiratorio y varía de tamaño y de forma según las diferentes personas. Se proyecta hacia adelante desde la cara a la que está unida a su raíz por debajo de la frente, y su dorso se extiende desde la raíz hasta el vértice o la punta. La parte superior de la nariz, es decir, la parte de arriba, está compuesta por hueso, ¿bien? Vamos a encontrar parte del hueso frontal, ¿sí?, parte del hueso maxilar que hace de lados laterales de la nariz, y por los huesos nasales o huesos propios de la nariz. Luego, desde la parte media hasta la punta de la nariz, va a estar formado por cartílagos, ¿bien? En ambos lados de la nariz vamos a tener el cartílago nasal lateral, ¿sí?, tanto derecho como izquierdo. En el medio vamos a encontrar un cartílago que se denomina, acá yo lo estoy marcando, cartílago septal, y lo que forma la punta de la nariz va a estar formado por el cartílago denominado cartílago alar. Esta parte de acá, ¿sí?, si ustedes se tocan la nariz van a sentir que es muy blandito. Está formado por tejido conectivo fibroso denso y también tejido adiposo. Luego tenemos la parte interior de la nariz, que se va a encontrar el tabique nasal, que también es parcialmente óseo y parcialmente cartilaginoso. ¿Y qué hace este tabique nasal? Va a dividir la nariz en dos partes, ¿sí?, que vamos a llamar como fosas nasales. Como yo les decía anteriormente, la parte ósea del tabique va a estar formada por el hueso etmoides y por el vómer, y se localiza en el plano medio de las fosas nasales, es decir, en la mitad, ¿bien?, hasta los 7 años más o menos de vida. Después suele abombarse este hueso hacia uno de los lados, generalmente va para la derecha, ¿sí?, y luego la parte cartilaginosa del tabique nasal va a estar formado por cartílago hialino, y era lo que yo les decía, que se llamaba cartílago septal. Los orificios de la nariz, estos que ustedes ven acá, ¿sí?, se denominan orificios o ventanas nasales, ¿bien? Están limitados por fuera por las alas de la nariz, es decir, por esta partecita, ¿bien? Luego se comunican con la nasofaringe, es decir, vamos ingresando por la nariz por dos orificios posteriores que también se denominan coanas. En cada fosa nasal va a haber un techo, una pared medial, una pared lateral y un suelo. El techo es curvado y estrecho y está formado por 3 huesos, del frontal, el etmoidal y el esfenoides. El suelo es mucho más ancho que el techo y está formado por parte de los huesos maxilar y el palatino. Bien, la pared interna de la fosa nasal va a estar formada por el tabique nasal, y la pared externa es rugosa debido a la presencia de 3 elevaciones óseas longitudinales que se denominan cornetes. Un cornete superior,
un cornete medio y un cornete inferior. Bien, estos se van a proyectar hacia el interior de cada fosa nasal y se curvan hacia abajo. Si ustedes ven acá, están como curvados hacia abajo, formando unos canales que por donde van a pasar aire, ¿sí?, a los que se van a llamar meatos. También vamos a encontrar meato superior, meato inferior, meato medio y meato inferior. ¿Cuál es la función propiamente dicha de la nariz? Va a servir para modular el sonido de la voz, ¿sí? Constituye obviamente una porción fundamental dentro del conjunto de las vías respiratorias, ¿bien? Y también hace que, ayudado por la gran superficie de los cornetes, calienta, humedece y filtra el aire antes de que llegue a los pulmones. Nosotros en la entrada de la nariz tenemos unas vellosidades, ¿sí?, que esas vellosidades se denominan vibrisas, ¿bien?, que van a atrapar las partículas más grandes suspendidas en el aire inspirado antes de que alcancen la mucosa nasal. El resto de las partículas que no están atrapadas por esas vellosidades, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ser atrapada por una fina capa de moco, ¿sí?, que luego es segregada por las glándulas mucosas del epitelio y luego va a ser propulsada, es decir, va a ser expulsada por los cilios hacia la faringe, ¿sí? Y luego nosotros lo vamos a tragar a eso, ese moco que se traga, digamos, que se deglute en realidad, está con todas esas partículas que no se pudo absorber con las vellosidades o las vibrisas en la parte de la entrada de las fosas nasales. También vamos a encontrar en la parte de la nariz, si ustedes ven acá, diferentes senos, ¿sí?, que se denominan senos paranasales. En este caso vamos a encontrar los senos frontales, que están acá, bien, en el medio de las cejas aproximadamente. Luego los senos etmoidales, que recorren alrededor de la nariz. Los senos maxilares, que son los senos más grandes. Y por último, esto que ustedes ven acá, son los senos esfenoidales. Estos senos son cavidades que están llenas de aire, ¿sí? Como ven ustedes, son de diferente forma y de diferente tamaño, ¿sí? Y se originan al introducirse la mucosa de la cavidad nasal en los huesos del cráneo. Y estos senos están tapizados por mucosa nasal, mucho más delgada y con menos vasos sanguíneos que la que recubre las fosas nasales. Estos huesos poseen cavidades aéreas, ¿bien? Todo esto que ustedes ven acá está lleno de aire. ¿Para qué sirve estos senos paranasales? Estos senos paranasales son importantes porque a medida que vamos creciendo, ¿sí?, cuando son muy niños, a los 2 o 3 años, estos senos todavía no se visualizan. A medida que vamos a ir creciendo, estos senos paranasales van a ir aumentando de tamaño, nos van a dar la forma a nuestro rostro, ¿sí? Y también va a servir porque esa cavidad que están con aire va a dar resonancia a la voz, ¿bien? También yo les había dicho que estos senos suelen, cuando hay alguna alteración, en este caso patológica, suelen llenarse de mucosidad, bien, más de la que ellos contienen. Las paredes se llena de moco, ¿sí? A una radiografía esto se lo nota, como cuando está con aire esto se ve totalmente negro. En cambio, cuando tiene moco, ¿sí?, todos estos senos, sobre todo estos y estos, se los observa como pálidos, ¿bien? Como blanquecinos, están llenos de moco. Y eso puede generar una sinusitis. Otra de las partes que compone también la vía superior aérea
y la última parte es la faringe. Es un tubo o es un conducto músculo membranoso que mide entre 12 y 13 centímetros y está situado inmediatamente delante de la columna vertebral, ¿sí? En este caso de la columna vertebral cervical. Se extiende desde la base del cráneo, que sería este sector, hasta la sexta vértebra cervical aproximadamente, ¿sí? Van a ver que ustedes tienen tres colores diferentes. ¿Por qué? Porque esto les va a permitir diferenciar las partes de la faringe, que son nasofaringe, ¿sí? Este sector se abre al interior de la nariz, esto sería lo que es la nariz. La orofaringe, que este sector se abre al interior de la boca. Y por último, la laringofaringe, ¿sí? Que continúa se abre al interior de la laringe. La nasofaringe, que es esta primera porción, se la considera la parte nasal de la faringe. ¿Por qué? Porque es una extensión hacia atrás de las fosas nasales. Esto está recubierto de mucosa similar a la mucosa nasal y tiene una función respiratoria. Bien. También vamos a encontrar en este sector la amígdala faringe, ¿sí? Que ustedes la van a conocer como adenoides o vegetaciones, ¿sí? Cuando esto se engrosa, son las famosas adenoides y después hay que operarlas. En la pared externa de la nasofaringe, ¿sí? Va a desembocar la trompa de Eustaquio, que es la que viene del oído. Desde el oído medio sería la comunicación entre el oído medio y la nasofaringe. Y por detrás de cada uno de los orificios de desembocadura se van a encontrar dos amígdalas que se denominan amígdalas tubáricas. Bien. Luego vamos a encontrar, como yo les dije, la orofaringe. Esta sería la parte oral de la faringe y tiene función digestiva. ¿Por qué? Porque es una continuación de la boca, ¿sí? La orofaringe va a estar limitada por arriba por el paladar blando, este sector, y por abajo con la base de la lengua, en este sector. Y ahí vamos a encontrar un tejido llamado amígdala lingual. Bien. Por último, la laringofaringe, que es esta marcada de lila, es la parte laringea de la faringe. ¿Por qué? Porque ya se encuentra por detrás de la laringe y está tapizada con membrana mucosa, ¿sí? Con epitelio plano, estratificado, y se continúa con el exófago. Bien. Luego vamos a tener la porción inferior del aparato respiratorio, que va a estar compuesta por la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Esto que ustedes ven acá es la laringe, ¿sí? También se la llama como órgano de fonación, ¿sí? ¿Por qué? Porque se encarga justamente de la fonación, o que sería de la emisión de los sonidos con la ayuda de las cuerdas vocales. Está localizada entre la laringofaringe y la tráquea y es una parte esencial de las vías aéreas, ya que actúa como una válvula que impide que los alimentos, cuando los deglutimos, y los cuerpos extraños entren en las vías respiratorias. La laringe va a estar tapizada por una membrana mucosa, también con epitelio estratificado escamoso, y su esqueleto va a estar formado por diferentes cartílagos.
En este caso, el cartílago tiroides, ¿sí? Que es el más grande de los cartílagos laringeos, y está compuesto por dos láminas de cartílago hialino, bien, que se van a fusionar hacia adelante, y como yo les explicaba, si ustedes se tocan la garganta, van a sentirlo, ¿sí? En el caso de los hombres es lo que se les conoce esa protuberancia que tienen en el sector del cuello como la nuez de Adán. Luego vamos a tener la glándula tiroides, ¿sí? Con su respectivo istmo y sus lóbulos, tanto el lóbulo derecho como el lóbulo izquierdo. Estos cartílagos, que son también parte del cartílago tiroides, esto que ustedes ven acá es el denominado hueso hioides, y esto se denomina epiglotis. En el interior de la laringe, o sea, la cavidad de la laringe, se va a extender desde el orificio de la entrada hasta el borde inferior del cartílago cricoides. Bien, acá no se lo ve, pero si ustedes ven acá es el ligamento cricotiroideo, acá más abajo estaría el cartílago cricoides. Vamos a encontrar también la epiglotis, como yo les decía, y vamos a encontrar en la laringe las cuerdas vocales. Vamos a encontrar las cuerdas vocales falsas, ¿sí? Son dos pliegues de mucosa que van a rodear a unos ligamentos y se extienden desde los cartílagos tiroides y aritenoides, hasta, si ustedes ven, sería por este sector. Luego vamos a encontrar las cuerdas vocales verdaderas, ¿sí? Acá no se las pude poner, perdón, en la imagen, pero tienen una forma de cuña con un vértice que se proyecta hacia el interior de la cavidad laríngea. Recuerden que esto es visto desde la parte anterior, nosotros necesitamos ver de la vista interior, ¿sí? Cada cuerda vocal está compuesta por un ligamento, por una membrana elástica y por fibras de músculo estriado. Luego vamos a encontrar a la tráquea, ¿sí? La tráquea es un conducto que presenta una longitud aproximada de 11 centímetros. Se encuentra ubicada en la porción inferior del cuello y en la parte superior del tórax, justo por delante del esófago, ¿sí? Lo que tiene la tráquea, o cuál es la función de la tráquea, es de servir de paso para la corriente aérea. Si ustedes ven, está formada la tráquea por anillos, ¿sí? La tráquea también está compuesta por 4 capas: la mucosa, la submucosa, cartilaginosa y adventicia. Luego de la tráquea vamos a encontrar a los bronquios y por último los bronquiolos, ¿sí? Los bronquios van a ser la continuación de la tráquea, donde se va a bifurcar la tráquea y van a entrar a los pulmones, ¿sí? Vamos a encontrar los bronquios principales, que son 2 tubos formados por anillos completos de cartílago hialino, uno para cada pulmón. Bien, si ustedes ven acá, este sería el bronquio principal o bronquio primario. Y luego el bronquio principal derecho, que es más vertical, corto y ancho que el izquierdo, ¿sí? A ver si tenemos otra imagen. Acá también lo van a ver, ¿sí? En este caso tenemos el bronquio primario, ¿sí? El que va ingresando al pulmón. Una vez que está adentro de los pulmones, los bronquios se dividen continuamente
de modo que cada rama corresponde a un sector definido del pulmón, ¿sí? Cada bronquio principal se va a dividir en bronquios lobulares. En este caso van a ser 2 para el lado izquierdo, porque en el pulmón encontramos 2 lóbulos, y 3 para el pulmón derecho. Luego, a estos bronquios, ¿sí?, van a seguir su recorrido y van a tomar, porque se dividen en bronquios más pequeños que se denominan bronquiolos, ¿sí? Ustedes ven acá, ya empiezan a ser mucho más finitos, mucho más pequeños, ¿bien? Van a seguir los bronquiolos hasta continuar a los bronquiolos terminales, ¿sí? Y por último, los bronquiolos respiratorios, donde en los bronquiolos respiratorios vamos a encontrar los sacos alveolares con sus respectivos alvéolos, ¿sí? Si ustedes ven en estas imágenes, todos estos son los denominados alvéolos. Bueno, luego tenemos los pulmones, ¿sí?, que también forman parte del sistema respiratorio. Bien, los pulmones son blandos, esponjosos y son muy elásticos y pueden reducir su tamaño cuando se abre la cavidad torácica, ¿sí? Durante la primera etapa de la vida, los riñones son de un color más o menos rosado, pero al final luego se transforman en oscuros y están moteados debido al acúmulo de partículas que se fueron inhalando y que va quedando atrapado en los pulmones, ¿sí? Si ustedes ven, cada pulmón tiene forma como de semicono y está contenido dentro de su propio saco pleural. Esto que ustedes visualizan acá es su saco pleural. Está compuesto por un vértice, ¿sí?, una base, que sería esto, y 2 caras. El vértice es el polo superior redondeado de cada pulmón, esto que les estoy marcando acá, ¿sí? Se extiende a través de la abertura superior del tórax, más o menos por encima de la primera costilla, ¿sí? Y la base o cara diafragmática, si ustedes ven acá, esto es el diafragma, acá vamos a encontrar una mejor figura. Miren, acá, esto que ven acá ustedes son los pulmones, ¿sí? Luego vamos a encontrar que cada pulmón está rodeado por una denominada pleura o saco pleural, ¿sí? Esto que yo estoy marcando es la denominada pleura o saco pleural. Luego vamos a tener acá el diafragma, ¿sí? Esto que ustedes ven acá. Esto que está acá y acá son los ilios, es por donde van a entrar los diferentes vasos sanguíneos. Cuando hablábamos de pleura, ¿sí?, este saco pleural que tienen, van a tener 2 capas. Una capa, ¿sí?, o pleura parietal, que va a estar en contacto con la caja torácica, que es esto, ¿sí?, y una pleura visceral o hoja visceral, que va a estar en contacto con el pulmón propiamente dicho. Entre la pleura parietal y la pleura visceral vamos a encontrar un espacio que se denomina cavidad pleural, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esta cavidad pleural? Esta cavidad tiene líquido que se denomina líquido pleural. La función de este líquido pleural es reducir el roce que hay entre las capas parietal y visceral de cada lado
de los pulmones, ¿sí? Para que no haya interferencias con los movimientos respiratorios. Es decir, cada vez que nosotros vamos a respirar, ¿sí? O inspirar o expirar, los pulmones se expanden o vuelven a su tamaño original, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Ese líquido sirve como lubricante, para que así lo puedan tener, para que así lo puedan entender, entre ambas capas, y ese rozamiento no genere ninguna alteración en los movimientos respiratorios. Acá, en esta figura, si ustedes ven, dicen segmentación pulmonar. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que cada uno de estos bronquios va a ir a los diferentes lóbulos del pulmón. Nosotros vamos a tener un lóbulo superior, medio e inferior, en el cual va a estar el primer lóbulo dividido por una fisura denominada fisura horizontal. En este lóbulo va a entrar el primer bronquio, ¿sí? Luego, en el segundo lóbulo va a entrar este sector, ¿sí? Ustedes ven acá que está marcado con números, quiere decir que este bronquio número 4 va a ingresar a este sector del lóbulo y el bronquio número 5 va a ingresar a este sector. Y por último, este sector de los bronquios va a ingresar a al último lóbulo denominado lóbulo inferior. Mientras que en el pulmón izquierdo solamente encontramos dos lóbulos, también con su respectiva segmentación pulmonar, vamos a encontrar solamente la fisura oblicua. Acá ya la horizontal no existe. Muy bien. El proceso de la respiración se va a dividir en tres: ventilación pulmonar, respiración externa y respiración interna, ¿sí? La ventilación pulmonar, que es la primera que vemos acá, se le llama así porque es el intercambio de aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares durante la inspiración y la expiración. Luego, ¿sí?, tenemos la respiración externa, que es esta, que es el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y la atmósfera. Y por último, la respiración interna, ¿sí?, es el intercambio de gases que va a haber entre la sangre de los capilares y las células de los tejidos en donde se localizan esos capilares. En la respiración externa, es decir, durante el proceso, la sangre capilar pulmonar va a obtener oxígeno y pierde dióxido de carbono, mientras que en la respiración interna, la sangre pierde oxígeno y adquiere dióxido de carbono. Bueno, acá tenemos lo que es la ventilación pulmonar, y yo les explicaba en clases que durante la inspiración, ¿sí?, los pulmones se agrandan, es decir, ensanchan su tamaño, ¿sí?, la caja torácica se expande, los músculos intercostales se contraen al igual que el diafragma, y los arcos costales se van a elevar, ¿sí? Cuando se produce ese proceso de inspiración, luego viene la segunda etapa, que sería la expiración, ¿sí? En este caso, en la expiración, los pulmones vuelven a su tamaño original, la caja torácica disminuye, ¿sí?, vuelve también a su estado original, los arcos costales bajan nuevamente, ya no están elevados, y el diafragma y los músculos intercostales se relajan. Por último, lo que debemos ver es el mediastino, y yo les había explicado que el mediastino es un espacio que hay un espacio intratorácico que hay entre ambas cavidades
pleurales. Si volvemos un ratito a la imagen anterior, vamos a encontrar que este espacio entre ambas cavidades pleurales, este espacio es el mediastino. Bien, y el mediastino se divide en mediastino superior, que es este marcado como amarillo, y luego mediastino inferior, que a su vez el mediastino inferior se va a dividir en mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior. Si ustedes ven acá, van a encontrar cuáles son los órganos que están incluidos en el mediastino, ¿sí? En el caso del mediastino superior vamos a encontrar el timo, la tráquea, el esófago y el conducto torácico. En el mediastino inferior, en la parte anterior, vamos a encontrar el timo, ¿sí? Que el timo es una glándula endocrina que forma linfocitos T. Luego vamos a encontrar el corazón y el pericardio. Y por último, en la parte posterior del mediastino inferior, vamos a encontrar lo que es el esófago. Bien, esto sería el final de lo que es la unidad número 9. Les pido por favor que estudien, ¿sí? Y cualquier consulta me escriben, por favor. Buenas noches.